Regreso, muchísimas gracias. Les recuerdo que estamos transmitiendo a todo Baja California. Gracias a los amigos de Mexicali que nos siguen a través de la 1120 de la radio contigo en esta transmisión vía MBS. Por supuesto también a quienes nos siguen a través de Canal 73 de CNR estatal, cubriendo hasta Yuma, Arizona y San Luis Río Colorado. Y a quienes lo hacen siguiendo la transmisión a través de las plataformas de Agencia Fronteriza de Noticias en YouTube, en Facebook Live y en el propio portal de la agencia. Mire, tenemos en la línea telefónica a don Jesús Serrano Redondo, que es el responsable de comunicación de la Cruz Roja Internacional, con quien queremos charlar un poco sobre algunas acciones de la institución que hay que aclararlo. Regularmente tiene dos tipos de imagen ante la población dependiendo del país donde opera. Uno que es el que conocemos aquí cercanamente, cotidianamente en la atención de emergencias médicas, pero otro más de asistencia, típicamente de intervención en conflictos bélicos, de asistencia en casos de grandes desastres, como luego ocurre en otras regiones del mundo, Estados Unidos sin ir más lejos, y en nuestro país también opera con una serie de programas que, si no me equivoco, incluirían, por ejemplo, el caso de la emergencia humana que puede significar el fenómeno migratorio masivo que estamos experimentando por vez primera en nuestro país desde hace cosa de un año más o menos. Jesús Serrano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Jesús, muchísimas gracias por atender la llamada. Entendemos que Cruz Roja Internacional tiene muchas actividades en nuestro país y en el tema de los migrantes seguramente también tiene alguna presencia relevante. Así es, como bien dice usted en la introducción, nosotros aquí en la región, que es una delegación regional, trabajamos para México y Centroamérica, lo que es también Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Trabajamos para asegurar que las personas con mayores factores de riesgo y vulnerabilidad sean protegidas y asistidas, y principalmente trabajamos por los derechos fundamentales y la dignidad de las personas privadas de libertad, las comunidades afectadas por la violencia, las personas desaparecidas y sus familiares, y como bien hacían notar ustedes, las personas migrantes y desplazadas por la violencia. Nosotros tenemos presencia en México desde 1994, pero con una presencia aún más sólida desde el 2003, en el que trabajamos también de manera muy cercana con lo que forman también parte de lo que se llama el movimiento humanitario más grande del mundo, que es la Cruz Roja. En este caso trabajamos también mano a mano con la Cruz Roja mexicana para dar respuesta a las necesidades humanitarias de las personas afectadas por la violencia y las personas migrantes. El desplazamiento de seres humanos en el mundo es un fenómeno que tiene que ver con la violencia, con la falta de oportunidad, con la pobreza extrema, con la persecución política, con conflictos regionales en algunas zonas del mundo. No podríamos entender de otro modo el fenómeno migratorio que hoy nos vincula con Centroamérica, particularmente estos países, Honduras, Salvador, Guatemala, ¿no? Como bien dice, así es. Nosotros, el Cruz Roja Internacional es una organización imparcial, neutral e independiente, de manera tal que nosotros no hacemos ninguna valoración política ni tenemos ningún signo político. Eso hace que lleguemos a las personas y lleguemos a zonas donde muchas otras organizaciones no pueden llegar por la propia neutralidad. Nosotros tenemos una misión exclusivamente humanitaria, que es de proteger la vida y la dignidad de las personas afectadas por esta serie de circunstancias que usted está diciendo. Y es como intentamos prestarles asistencia para paliar esas consecuencias humanitarias que, si en este caso estamos hablando de personas migrantes, pueden sufrir en la ruta. ¿En qué tipo de participación concreta están teniendo ustedes en el caso de esta afluencia migratoria centroamericana? Pues nosotros, como Cruz Roja Internacional, siempre, como le digo, en colaboración con Cruz Roja Mexicana, con las sociedades nacionales de Centroamérica, estamos trabajando, pues, dando apoyo a los albergues que los cobijan durante varios días, en infraestructura, en mejoramiento de las obras, para que tengan mejores servicios de saneamiento. También estamos trabajando en un proyecto que se llama Reunificación Familiar,
que es muy importante para Cruz Roja Internacional en todo el mundo, y es el derecho de que las personas tienen a estar en contacto con sus familiares. ¿Por qué? Pues un primer momento porque es fundamental estar en contacto con los familiares de cada uno, como bien sabe usted, y otra también por seguridad, para que las personas sepan dónde están sus seres queridos y no desaparezcan, que es también otra de las problemáticas que abordamos en este país. También estamos trabajando con los albergues para que ellos mismos puedan brindarle a los migrantes una serie de paquetes de mensajes de autocuidado que el CICR ha trabajado en los últimos años para prevenir enfermedades, para prevenir emergencias, para prevenir los peligros que los migrantes se encuentran en la ruta. Le puedo poner un ejemplo: muchos de ellos se suben a los trenes exhaustos, deshidratados, días de grandes caminatas sin dormir, faltos y carentes de nutrientes. Entonces muchos de ellos se quedan dormidos en las vías o se quedan dormidos en el tren, se caen y sufren amputaciones. Ese tipo de personas afectadas que estaban intentando conseguir una mejor vida, como usted mencionaba al inicio, ven sus vidas truncadas. Y también trabajamos con muchos centros de rehabilitación aquí en México para que estas personas reciban pues asistencia, reciban también su prótesis y puedan volver a caminar, volver a usar un brazo y tener esa dignidad que cada persona, cada uno de nosotros nos merecemos. Este recurso que utiliza Cruz Roja Internacional, porque finalmente todo cuesta, yo entiendo que se suma al recurso en aquellos estados nacionales donde Cruz Roja Internacional participa para proyectos específicos, programas específicos. ¿De dónde se nutre económicamente Cruz Roja Internacional para este tipo de tareas? Cruz Roja Internacional es una organización, le puedo decir que es la organización humanitaria más antigua en el mundo. Nace hace 153 años, solo para ponerlo en contexto. Son 2 premios Nobel de la Paz lo que esta organización tiene, y se funda al ser neutral, de manera que los fondos que llegan son de los estados que colaboran en todo el mundo, México incluido. México es un gran donante del CICR, de la Cruz Roja Internacional, a día de hoy, y eso nos llena de orgullo de que este país también contribuya a paliar las consecuencias humanitarias dentro del país, pero también en la región. Y son los países como Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia, grandes donantes en el mundo, que hacen que el presupuesto del CICR en el 2019 fuera de 5 billones de francos suizos, que al cambio es 1 a 1, son 5 billones, 5.000 millones de dólares americanos, que los distribuimos según las necesidades que haya humanitarias en el mundo. Por eso estamos presentes en Afganistán y en Irak, estamos presentes en Filipinas, digamos que estamos presentes en todo el mundo, allá donde hay un conflicto armado, pero también donde no lo hay, pero las consecuencias de la violencia tienen un impacto muy fuerte en la sociedad, y es necesario que también apoyemos en esos contextos. ¿Cuáles identificarían ustedes como los fenómenos particulares que han detectado en este flujo masivo de migrantes por nuestro país? Nosotros hemos detectado sobre todo que la migración es cada vez más joven. Antiguamente se hablaba de que era una persona sobre los 40 años, con un sueño de tener una vida mejor, ganar un mejor sueldo y poder darle una vida pues más fructífera a su familia a día, y sobre todo con el avance de las tecnologías. Digamos que son gente mucho más joven, son parejas con niños muy chiquitos, son gente joven, adolescentes también, ¿no? Que ellos también, le puedo explicar a la par otro proyecto que tenemos en relación a migración en ese contexto, y es que al ser tan jóvenes, estos mensajes de migración que le digo de autocuidado para la ruta, las personas migrantes vienen pidiendo un cobijo donde poder dormir 2-3 noches, un poco de agua, algo de comida, pero también van pidiendo, porque yo también lo concibo como Jesús Serrano, como coordinador de comunicación de Cruz Roja Internacional, vienen pidiendo datos, vienen pidiendo acceso a Internet, porque es un derecho a día de hoy, porque eso les permite estar en contacto con sus familiares, recibir información a lo mejor necesaria en la ruta. Y nosotros hemos digitalizado esos mensajes que dábamos antes en un mapa, en un formato papel, de manera tal que las personas migrantes pueden recibir
esos mensajes de autocuidado a través de un grupo de WhatsApp, donde ellos nos escriben y les mandamos los mensajes digitalizados para que puedan recibir información humanitaria y que reduzcan esos riesgos en la ruta. Entonces, le puedo decir que, resumiendo, se trata de un fenómeno humanitario de cada vez más joven. Y más conectado, por ende. Exacto, y más conectado, como bien dice usted. Bueno, pues es gente familiarizada con las tecnologías de la información. Absolutamente. ¿Cómo ha cambiado el perfil de los migrantes, Yo diría que sí, pero claro, es una población cada vez más joven y es una población que quiere, pues eso, tener acceso a lo que cualquier persona tiene derecho, como pueden ser información, datos, y el CICR también en ese aspecto. Aprovecho para mencionar que damos apoyo a los albergues poniendo pues puntos de Wi-Fi, de conexión, para que estas personas también puedan tener acceso a conexiones y puedan estar en contacto con sus familiares. De nuevo, una prioridad para nosotros, para que las personas tampoco desaparezcan y estén con su derecho en contacto con sus seres queridos. Si quiere, puedo aprovechar para dar el número de WhatsApp si alguna persona quiere recibir estos mensajes de autocuidado o por supuesto, con personas que estén migrando, para que reduzcamos los riesgos humanitarios que estas personas pueden sufrir. Hombre, venga. Sería más 52, es un número mexicano, 1 55 80 12 90 55. ¿De nuevo lo puedes repetir? Absolutamente. Más 52 1 55 80 12 90 55. Hombre, pues ahí está el dato. Jesús, es evidente que los fenómenos migratorios masivos han provocado alrededor del mundo entero conflictos en las naciones de tránsito o de destino. El fenómeno de los desplazados no es nuevo, aunque en México no lo habíamos visto tan cercano ni lo habíamos vivido hasta ahora recientemente, pese que se trata, por lo menos en Europa, de fenómenos más antiguos. Y hasta donde alcanzamos a ver, los reclamos, los elementos de conflicto son casi los mismos. El malestar de los ciudadanos de países de tránsito o países en tercer, ¿cómo les llaman? Este tipo de esquema, pues, pareciera que son los mismos, aunque para los mexicanos esto es nuevo. Si ustedes que tienen mucho más tiempo viendo estos fenómenos y conociéndolos, pudieran decir algo a la población mexicana, sugerir, pedir algo, ¿qué sería eso, Jesús? ¿Pedir en qué sentido? Para esta gente que de pronto se siente invadida en su tranquilidad, hasta amenazada incluso por estas corrientes migratorias masivas. Digamos que nosotros somos una organización humanitaria y entendemos que las personas, como deciste al inicio, ¿no?, de la conversación, son personas que sufren múltiples y graves consecuencias humanitarias, como muertes, heridos, desplazamientos. Estas personas vienen afectadas psicológicamente, tienen limitaciones para acceder a servicios de salud, educación, restricciones de posibilidades de desarrollo personal, social, de participación comunitaria. Como ve, es un drama muy fuerte para estas personas. Ellos van huyendo mayoritariamente de una violencia que les obliga, les empuja a dejar sus centros de donde nacieron, donde se sienten en casa. Yo siempre digo que nadie deja su casa si no es por una vida mejor o porque si no se sienten obligados y allá no encuentran lo que están buscando. Yo lo que pediría es un poco de empatía, de ponerse en los zapatos de estas personas, de imaginarse que un día puede, esperemos que no, Dios no quiera, pero un día la violencia puede llamar a nuestras casas, a la casa de cualquiera, y nos veremos obligados a tener que huir. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy lejano, pero que a la vez es muy cercano a través de los medios, en Siria, un país que era centro de turismo, bien bonito, sí. La gente ha tenido que huir y migrar porque la violencia estaba llamando a la puerta de su casa. En muchos países de Centroamérica esta situación es similar, no caen bombas, pero hay mucha violencia y no les queda otra que intentar
ponen en riesgo su vida, la vida de sus familiares, de sus hijos, simplemente con el deseo de poder tener una vida digna, segura, tranquila y poder alimentar a su familia. Y es eso que pido, ¿no? Un poco de empatía y ver que la gente tiene muchas dificultades y por eso migra. Perfecto. Jesús Serrano, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Alguna consideración final que quiera compartir con el auditorio que nos escucha? No, le doy muchas gracias por su tiempo y espero que ustedes sigan apoyando de manera local a la Cruz Roja Mexicana, porque trabajamos con ellos de manera muy cercana y directa todas estas temáticas que hemos tratado durante la conversación, y cualquier ayuda es poca, porque las consecuencias y las necesidades humanitarias siguen creciendo, sobre todo en lo que es la componente migratoria, ¿no? Un fenómeno que sigue en crecimiento en los últimos años. ¿Ustedes ven un potencial de crecimiento en este caso concreto del fenómeno migratorio de Centroamérica hacia acá? No, vemos simplemente que ciertas personas vemos lo que hemos trabajado hace unos meses, como usted bien sabe, las caravanas. No, los flujos son difíciles de controlar y medir porque muchas personas no vienen registradas, pero es un fenómeno que sí está, digamos, dentro de los medios de comunicación de manera pública, está muy presente en la sociedad, es un tema que la gente habla muy recurrentemente, y es por eso que nosotros también, viendo las necesidades humanitarias, enfocamos nuestros esfuerzos en esa temática. Por eso cualquier ayuda siempre es bienvenida. Por supuesto. Jesús, muchas gracias. Buen día. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya escuchó usted